estamos viendo los proverbios y en ciertos temas, ¿verdad? Así bien específicos que nos va marcando. Y vamos a ver la primera parte de los pobres y los ricos, ¿no? Vamos a ver que hay proverbios específicos que Dios ha dejado en su palabra para tener principios, ¿verdad? Cómo comportarnos, porque entre, como dice aquí el título, entre los pobres y los ricos. Es una realidad que, pues en la sociedad hay pobres y hay ricos. Y dice aquí el estudio un poco que, pues más en Latinoamérica. Más pobres. Más pobres que ricos. Exactamente. Y dice, y eso se nota en una separación muy marcada, ¿no? Entre la sociedad. Simplemente ahí en el pueblo de Bernal, pues se nota mucho, ¿no? En el centro viven los ricos que tienen sus negocios y todo, y ahí en el cerro viven pues, los pobres. Y nosotros vivimos allí en medio de en los ricos. Los ricos, claro, sí, ricos. Como luz y sal de Dios. Exacto, ¿no? Bueno, pero vamos a ver principios que nos muestra la palabra de Dios, cómo comportarnos, cómo practicarnos, ¿no? Y cómo tratar entre nosotros, ¿no? A los ricos y a los pobres, ¿no? Y también eso influye mucho en la iglesia, porque también hay gente rica y hay gente pobre, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces aquí nos va a mostrar principios cómo debemos tratarnos, ¿no? Entre nosotros. Dice, punto número 1, dice, hay personas que quieren aparentar lo que no son, ¿no? Ahí Proverbios 13:7, si alguien lo tiene, yo busco una versión, o sea, más... Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y qué lindo este pasaje, ¿no? Y ahí en otra versión dice, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, y hay que parece ser pobre y lo tiene todo, ¿no? Y eso me hace pensar la segunda parte de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De quien parece ser pobre, pues sin embargo lo tiene todo, ¿no? Y hablando, vamos aquí a decir un poco espiritualmente, ¿no? O sea, de decir, bueno, es que yo soy rico, ¿no? Tengo una familia, tengo amor de mis hijos, ¿no? Soy rica. Pero aquí también está hablando específicamente de también las posesiones materiales. Entonces dice, ¿ha visto casos como los que menciona estos versículos? Y yo puse que sí, ¿no? Y pienso ahorita hablando de bodas, ¿no? Con Karina que estamos hablando de la boda de Belén, cómo hay gente que, pues, hace su super boda, ¿no? O sea, con conjunto musical y tú dices, o sea, es que ¿cómo lo pudieron hacer, no? O sea, ¿cómo? Pues muchas veces se endeudan, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren aparentar algo que no tienen y después se pasan años pagando esa super boda, pero es como dice este versículo, ¿no? O sea, quieren aparentar algo que no tienen y después ahí se endeudan, ¿no? Dice, y yo sí he visto casos así, ¿no? De que quieren aparentar algo que no son. Y dice, ¿no es cierto que a veces nos pasa esto? Y yo pensaba, bueno, a ver, ¿cuándo nos puede pasar esto? A ver, ¿alguien que pueda comentar algo? O sea, ¿cuándo nosotros queremos tal vez aparentar algo que no somos? Ya sea de una forma o de otra. Ya sea que yo tenga y aparente que sí, o que sí tenga y aparente que no, ¿no? O sea, de las dos formas. Dice, ¿cuándo nos pasa eso? Bueno, yo puse algunas cosas, pero voy a decirlas, si alguien tiene otra, pues lo puede comentar. A veces también, cuando insistimos, ¿no? O procuramos, tal vez compramos cosas muy caras y no lo tenemos. Y ahí nos esforzamos y hablando de marcas, ayer Andrés me estaba mostrando unos tenis
Dice, mamá, mira cuánto cuestan estos tenis. Le digo, ¿cuánto? 5,000 pesos. Le digo, ay, no inventes. Le digo, ¿cómo 5,000 pesos? Le digo, ahí en la barata cuestan barato, ¿no? Y se reía. Claro, eran de marca, eran los más cómodos y no sé qué. Y bueno, si uno lo tiene, pues qué bueno, ¿no? Dios provee. Pero a veces entre la juventud ya también nos pasa, ¿no? Querer comprar cosas y que no tenemos. Y es pura apariencia, ¿no? Marcas de ropa, la moda también, la moda, o sea, de repente queremos estar a la moda, pero hay cosas muy caras que a veces uno no puede comprar, ¿no? Pero sin embargo, hay gente que sí lo puede comprar y bueno, es bueno también, o sea, no está mal, ¿no? Yo quería compartirles un ejemplo de una persona que nosotros conocimos, mi hermano Josué Cañada. Él, la verdad, o sea, el Señor le había provisto y él tenía, era una persona pudiente, o sea, tenía recursos, no sé si tan rico, pero sí tenía. El tema era que él hacía muchos trámites en la Ciudad de México y era, para Carlos y para mí era chistoso porque cada vez que iba con nosotros, él llevaba un periódico y una bolsa de plástico y se vestía distinto a cómo se vestía a diario, ¿no? Y lo miraba y así como que, es que no quiero que me vayan a robar en la Ciudad de México. Y aunque andaba con nosotros porque nos pedía que lo lleváramos, ¿no? Era increíble, o sea, era una persona que era pudiente, que sí tenía recursos, que tenía dinero, pero aparentaba ser de un nivel económico más bajo para tratar de no ser dañado, ¿no? Y aún nos pedía que nosotros lo lleváramos porque no quería llevar su carro ni ir con sus cosas, ¿no? Entonces era interesante cómo él se conducía en este aspecto, pero era un ejemplo, ¿no? En cuanto, tú lo mencionaste a nivel personal, pero yo creo que muchas veces aún queremos, hablando espiritualmente, ¿no? Muchas veces aparentar lo que no hay, pero es increíble porque el Señor saca lo que hay en el corazón, ¿no? Y qué bueno, porque Dios está en un proceso en nuestras vidas, ¿no? Pero muchas veces aparentamos lo que no es, o muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? Decimos, ay, mira qué espiritual la persona, o qué amable, y después, oh, no era tan así, ¿no? Bueno, es la gracia de Dios en la vida de cada quien, pero es un proceso también, ¿no? De la riqueza y pobreza espiritual que muchas veces tenemos. Y dice, en la primera el hombre no tiene nada en cuanto a posesiones materiales, intenta crear la impresión de que es rico, y otro que realmente tiene mucho dinero y parece ser pobre. Y también acá, bueno, o sea, el otro día me impresionó algo que leí, que también hubo una vez una mujer que era en otro siglo, ¿no? No es de nuestra época, otro siglo, que era muy rica, pero era muy tacaña y al final falleció y en la pobreza, ¿no? O sea, de no tener ni siquiera una casa, ni una cama cómoda, ni nada, porque era muy tacaña, pero dejó toda su riqueza, o sea, y yo pienso que también hay esta clase de personas, ¿no? Que pues tampoco disfrutó lo que no comparte. Exacto. ¿Puedo decir algo? Sí. Nosotros tuvimos una tía que todos la queríamos, pero nunca le decíamos tía porque no le gustaba. Había que decirle por su nombre. Y la mamá de ella es de Yautepec, fue de Yautepec. Igual, así como tú dices, almacenaba todo su dinero en el colchón. Toda la borra del colchón, todo lo que el colchón puede tener era dinero. Y nunca disfrutó de nada, ni tampoco sus hijos. Tuvo 2 hijos. Y cuando ella murió, fue cuando fue la devaluación del peso. Entonces, hagan de cuenta que no tenía nada. Fue bien triste porque sus 2 hijos lloraban y decían, nunca disfrutamos, nunca nos dio un peso porque no tenía, nos ponía a trabajar, esto, lo otro, y ni disfrutó ella y ni disfrutaron sus hijos, porque fue la devaluación del peso en México y nunca pudieron disfrutar. Y así dice mi hermano lo vio, dice que el colchón
el relleno era puro dinero. Qué bárbaro, ¿no? Y ahí tenemos, también ahí en el pueblo, el dueño de casi todas las casas que rentamos ahí en Bernal, se llamaba Don Pompe. Y falleció de un infarto joven. Y un día estaban platicando con su hijo y dicen, ¿saben qué? Dice, mi papá no se quiso atender porque tenía problemas de corazón y le dolía su brazo y todo, pero no quiso el doctor, no se quiso atender y dinero tenía para hacerlo. Dice, por eso yo, dice muchacho, por eso yo ya renté mis hoteles, que otro lo trabaje y yo me voy a dedicar a viajar por el mundo. Pero digo, bueno, él está disfrutando, ¿no? Pero su papá no lo disfrutó, ni siquiera fue el doctor y él es el que más renta casas ahí en el pueblo, ¿no? De verdad. Entonces, hay ese extremo también, ¿no? De la gente que tiene, pero tampoco lo disfruta y tampoco lo comparte, ¿no? Dice, el rico necesita pagar seguridad para sus posesiones, mientras que el pobre no. Proverbios 13:8. ¿Quién lo lee? Y yo lo tengo aquí en una versión. Dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Dice en esta versión, dice, con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero el pobre no hay ni quien lo amenace. ¿No? O sea, y es verdad, ¿no? A veces el rico pone toda su confianza en su riqueza, ¿no? Y cuando esta se pierde o mengua, pues se pone mal porque pues su confianza está ahí, ¿no? Y también, aún puede pasar con el pobre, ¿no? A lo mejor no tiene mucho dinero, pero también su confianza puede estar en el dinero, ¿no? De su seguridad, de pensar, a lo mejor tengo poquito, pero esa es mi seguridad, ¿no? Y realmente, ¿dónde debe estar nuestra confianza? Y nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en las riquezas. Busqué en una Biblia católica este pasaje, a donde dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. ¿Saben lo que les pone ahí? Le dice, ciertamente su dinero le ayudará a su salvación. Así pone, o sea, porque la Iglesia Católica Todo cobran. pero así pone, el versículo lo cambiaron, dice, ciertamente las riquezas del rico le ayudarán en su salvación y el pobre sufrirá un poco, algo así. Es que pagaban sus indulgencias. Ajá. La Catedral de Puebla abre una puerta que tú tienes que pagar para entrar por ella, porque si entras por ella tienes más indulgencia que los demás. Sí. Una vez Y hasta las bulas papales, hermanas, Ajá. que yo oí en casa, ¿no? Si tú tenías en tu casa un retrato del... Ay, perdón, iba yo a decir, es que la hermana decía papalota, la hermana dice más, y dice, si tenías esa bula en tu casa, estabas exhibido, o sea, te lo traías de Roma, te lo tenías que traer de Roma. Pero yo lo que voy, hermanas, es que ahorita que decíamos, ¿no? Nuestro descanso, que es de la vida, está en el Señor. Somos tan ricas que somos dueños de todo el tesoro. Pero yo cuando me fui a buscar luego los busco en la Biblia, saber qué dice, y dije yo, qué tristeza si les ponen la riqueza, sí te puede ayudar a salvarte. Sí, ¿no? Y nuestra confianza debe ser en el Señor. Si eres pobre o eres rico, ¿no? Y sí, no cabe duda que el rico se preocupa, ¿no? Por su dinero, por el cuidado. Y como decía Cari aquí de José, ¿no? También dice, tiene que enfrentarse al rico, pues, si me roban, si me chantajean, si te falta, si te secuestran. Ajá, o sea, están como más pendientes, ¿no? Pero bueno, también como dice acá, en nuestros tiempos también el pobre, ya no les importa si eres pobre o rico, ¿no? Te secuestran igual, ¿no? Entonces, aquí en nuestros tiempos, ¿no? Dice, el pobre puede ser odiado mientras que el rico tratan de amarlo. Y yo estaba pensando en este proverbio y concluí que es nuestro corazón, ¿no? Pecaminoso. Porque es nuestra tendencia como seres humanos hacer esto que dice el proverbio, ¿no? Por algo lo menciona el proverbio, de realmente amar al que tiene
a lo mejor no odiar al que no tiene, pero sí hacerlo a un lado, ¿no? O sea, no somos tan amigos como dice aquí. Y el proverbio dice, en esta versión que tengo, al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico, ¿no? Y esto es una realidad porque somos pecadores, ¿no? Nuestro corazón tiende a esto, ¿no? Porque yo analizaba, digo, es verdad, ¿por qué? Porque tenemos un corazón que peca y nuestra tendencia, todos tendemos a hacer eso, ¿no? Solo realmente cuando Dios renueva nuestro corazón y leemos su palabra y uno dice, bueno, es que no tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me está dando un principio que tiene que ser diferente. Entonces ahí cuando uno apropia la palabra de Dios y empieza a practicar diferente, ¿no? A ver al prójimo diferente, como dice acá. Dice, ¿por qué el pobre es odiado por su amigo? ¿Alguien que contestó eso? ¿Es odiado por quién? Por su amigo. Porque no tiene que ofrecerle. No tiene nada que darle. No tiene nada que devolverle. Como dijiste, juzgan la apariencia, pero no saben el valor que tiene sin Claro. Ay, ¿dónde Dice cómo menosprecia. El precio lo estás dando tú, Por lo que tiene. por lo que tiene, claro. pero no sabes el corazón, ¿verdad? Que no miras el corazón como el Señor, que lo mira, que nos enseña a mirar así. ¿Y por qué tenemos valor como personas? ¿No? Como Es- hijos de Dios sí tenemos un valor, ¿no? Y los demás también. Claro. A los ojos de Dios todos tienen un valor. Y con cuidado, como dijiste, con cuidado porque nuestro corazón Ah, sí, es tremendo, ¿no? es pecador. Dice, ¿por qué razones aman más al rico? Pues porque tiene algo que retribuir, ¿no? Por los Tiene intereses. algo que devolver, ¿no? Dice, ¿no es cierto que muchas veces amamos más al que tiene posibilidades que al pobre que no tiene mucho? Y sí, o sea, tienen más, como dice aquí, posibilidades, ¿no? Y yo puse aquí, así es, solo el genuino amor de Dios puede hacernos genuinos al amar a todos por igual, ¿no? O sea, solo realmente reconociendo el amor que Dios me tiene a mí, en la manera que yo puedo también amar a otros de igual manera, ¿no? Sin esperar nada. Y esto tenemos que analizar en nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo estamos amando? ¿Y por qué estamos amando? Ya sea al pobre o al rico. Dice, el pobre es odioso aún a su amigo. Esto no debería ser así, pero a menudo es la realidad. Dice, muchos forman amistades por intereses propios, ¿no? Evitan al pobre y cultivan al rico con fines egoístas. Debemos de interesarnos en los demás por lo que podemos hacer por ellos, no por lo que podemos conseguir de ellos. En cierto sentido, muchos aman al rico, Gracias. pero en realidad nunca sabe cuántos amigos verdaderos tiene. Esto es, amigos que le amen por lo que él es y no por lo que tiene, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, y es nuestro corazón, ¿no? Tenemos que analizarnos, o sea, ¿por qué? ¿Por qué amamos a unos y aborrecemos a otros? Es nuestro corazón, ¿no? Fíjate que cuando estaba yo allá en Jutepec, discipulaba a una hermanita muy, muy sencilla. Yo no la puedo llamar pobre porque era una lindísima persona, pero casi no se acercaba a convivir con las hermanas de la iglesia. Y un día yo le dije, ay, a mí me gustaría llevar un discipulado contigo. Ni siquiera le había terminado cuando me dijo, sí, yo voy a tu casa. Y siempre iba a la casa, pero se enfermó y le dije, ¿sabes qué hora yo voy a la tuya? ¿A qué no sabes? No, ¿cómo crees? Le dije, sí, pues nunca tocábamos el tema de los bienes ni nada. No, yo voy, le dije, nada más me vas guiando por dónde. Ah, ok, ya llegué a su casa. Muy, muy, muy pobrecita. Que ella sostenía su casa, sus hijos. Y no sé, me sentí tan así al momento tan incómoda porque yo la veía a ella incómoda de que yo estuviera en su casa y que le digo al final que terminamos el discipulado,
¿sabes una cosa? Le dije, tú no tienes por qué sentirte ahora. Le dije, tú eres igual de rica como yo, porque las dos somos hijas de Dios. Y lloró muchísimo. Dice, es que siempre mi mamá me dice, tú estás maldita, nunca vas a tener nada. Y le dije, no, en Cristo ya se te quitó esa maldición. Tú vas a ser bien linda. Le dije, y eres bien linda. Y una vez nos invitó a 2 familias a comer. Tenía, así como las señoras de campo, un clecuy con comal y todo. Y nos hizo gorditas. No, hombre, era una delicia. Son las mejores. Delicia, sí, una delicia con salsa de molcajete y todo. Y todos le dijimos, ¿qué traemos? Nada. No, a mí me toca, yo ahora recibí mi quincena y yo voy a hacer la comida. Y nos hizo gorditas, pero no, hombre, de ahí ella empezó a sentirse diferente. Pero sí se sentía así como la apestada. Claro, porque ustedes la involucraron. Sí, ya la empezamos a tratar y a tratar y a tratar. Y empezamos a hacer buenas amistades con ella. Y luego ya no me lo decía, voy a ser gordita, ¿quién quiere? Y no, pues todos apestados, ¿no? Todo. Pero sí es cierto, el pobre a veces se siente así como apestado, como que rechazado. Sí, y como tenía, según ella, la maldición de su mamá. Bueno, ahora vamos a ver otro versículo, Proverbios 14:21, si alguien lo puede leer. Ay, Dios mío, gracias. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Qué hermoso, ¿no? En esta versión dice, es un pecado despreciar al prójimo. Y dichoso, dice, el que se compadece de los pobres. ¿No? Bienaventurado, dice en esta versión. Dice, ¿qué pasa con el que menosprecia al prójimo? Pues peca, ¿no? Y yo pensaba, el prójimo puede ser rico o puede ser pobre, o sea, porque también hay quienes desprecian al rico, Sí. ¿no? Hay quien lo desprecia y les molesta y los hacen a un lado también, ¿no? O sea, es de los dos lados, ¿no? Dice, pero es pecado despreciar al prójimo en general. Dice, pero dichoso el que se compadece de los pobres. Es un pecado, o sea, despreciar, ¿no? Menospreciar al prójimo. Pero, dice, es dichoso y bienaventurado el que se compadece de los pobres. Yo le digo a mi esposo, yo no quiero ir a Querétaro muchas veces. A mí me rompe el corazón, o sea, ver a los niñitos ahí pidiendo en las esquinas. Yo le quisiera dar a todos, o me los quisiera llevar a mi casa a todos. Le digo, no me gusta, o sea, le digo, no, a veces no quiero ir a Querétaro porque, o sea, digo, hay gente, o sea, muy necesitada, ¿no? Y dice que, pues, aquí debemos, como dice, compadecernos, ¿no? De los pobres. Y si tenemos manera de... Y también de los ricos. Ah, también. Porque a mí me pasa que a veces yo veo pobrecitos, ¡ay! Sí. Bueno, pero ricos así como no, y mi Señor me dice, bueno, ellos también me necesitan, porque los desprecian. Ajá, pero, o sea, el versículo al principio dice, es un pecado menospreciar al prójimo. Ajá. Por eso dice, al rico y al pobre, ¿no? Y dice, dichoso el que se compadece de los pobres. Y como dice Malé, también de los ricos. También es rico. Dice, es pecado despreciar a los pobres porque Dios los ha escogido. Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y yo digo, ¿por qué a los pobres? Claro, porque cuando eres pobre, pues a veces tu único, híjole, de dónde te agarres es Dios, ¿no? Por eso dice aquí, ricos en fe, dice, y herederos del reino que Él prometió, ¿no? Y yo no digo que para los ricos también puedan ser ricos en fe, o sea, hay quienes sí lo son, ¿verdad? Pero dice que escogió a los pobres. Pero la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu.
Puede ser por eso pobres o ricos, pero los pobres en espíritu es bienaventurado, ¿no? Porque nosotros clasificamos, este tiene, pero a lo mejor es pobre, tiene, pero es pobre en espíritu. Sí, el versículo también aquí está hablando sobre, o sea, a los pobres de este mundo, ¿no? Ajá. También a los pobres que no tienen, pues vamos a decir, no tienen de dónde poner su confianza más que en Dios, ¿no? También se refiere el versículo a eso. Y por eso muchas veces también Dios al rico, al que tiene, le quita todo para que realmente no tenga nada más que voltear a Dios, ¿verdad? Hay momentos, ¿no? Dice, ¿a quién presta cuando se ayuda al pobre? Dice, Ajá, Dios mío. ay, no leímos el proverbio 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así es, ¿no? Dice, ¿a quién? Cuando uno ayuda, dice, pues es al Señor, ¿no? Y qué lindo pensar así. Dice, ¿qué hará Dios al que ayuda al pobre? Dice que se lo recompensará, Yo sé que podemos pensar, ¿no? Como dice Male, en lo espiritual, pero los proverbios vamos a decir, cuando habla sobre el pobre, es al pobre que no tiene, ¿no? Al pobre que tiene materialmente. económicamente, ajá. ¿Lo podemos usar espiritualmente? Sí, lo podemos usar espiritualmente, pero el proverbio también está dirigido a ser como Cosas materiales. prácticos, ¿no? En este pasaje, por ejemplo, es como un principio, ¿no? Que realmente que el pobre necesita, ¿no? Y cuando uno lo ayuda, le ayuda, como dice acá, al Señor, y que Dios va a recompensar lo que uno haga por el pobre, porque no tiene, ¿no? Y también lo podemos usar espiritualmente, ¿no? Darle al pobre espiritual, por supuesto, o sea, ese es nuestro deber, ¿verdad? También el hecho de ser consciente, como dice aquí el Señor, que a Jehová presta, ¿no? O sea, también la actitud con la que uno tiene que hacerlo, no esperando la retribución, porque muchas veces son personas que no, o sea, vienen y te piden a lo mejor prestado, ¿no? Pero realmente no es un préstamo, es una ofrenda, porque no sabemos si la persona La va a poder es pagar. capaz de devolverla, ¿no? Por eso es quien le presta, más bien quien le da al pobre, le presta a Dios, ¿no? Y Dios se encargará de multiplicarnos, de retribuirnos salud, o de no hacernos faltar por lo menos lo necesario en nuestra casa, ¿no? Porque Él sabe el corazón con el que lo hacemos, ¿no? No esperando la retribución de la persona. Yo siempre pienso, a veces en estos pasajes, pienso mucho en mi mamá. Nosotros nunca teníamos así, pero mi mamá era una persona no sé, cualquier persona que pase vendiendo algo, siéntate, y le daba de comer, y nosotros a veces como jóvenes nos molestábamos un poco, ¿no? O sea, ni lo conocen, ni no sé qué, y pues a ella no le interesaba, ¿no? Siempre, nuestras primas que pues padecían más que nosotros, ay, vénganse, duérmense aquí, o sea, les compraban las libretas para irse a la escuela y todo, y eso siempre me impactó de ella, ¿no? Yo no sé cómo la hacía, éramos 8 y aparte adoptaba como a 4 primos, vivían en la casa, pero digo, viendo este pasaje, ella tiene su recompensa ahora, ¿no? O sea, nunca le ha faltado nada, ¿no? Y los primos llegan y le llevan cositas, y digo, es su recompensa. Yo siempre se lo digo, es que tú estás cosechando lo que toda tu vida sembraste, ¿no? No tiene grandes riquezas, pero nunca le ha hecho falta nada, gracias a Dios. Sí, mi suegra es igual. No sé, mucha gente del sureste es así, o sea, tienen cualidades muy bonitas en cuanto a eso. Mi suegra no está en Cristo, es una mujer católica, pero en la casa de mi suegra ustedes pueden llegar cuando quieran, están todas invitadas y ella las va a atender, les va a dar comida y les va a dar cama. Y no importa quiénes sean. Pero hoy en día, o sea, todos los sobrinos, toda la familia, ¿dónde llegan? Con Doña Dulce.
¿Por qué? Porque sienten el amor, el cariño y saben que tienen un plato de comida y que ellas suplen la necesidad de ellos en amor, ¿no? Lo poquito o mucho que tienen siempre está presto para alguien más. Y es un buen ejemplo. Eso siempre me ha impactado. Y ahí en el sur, pues no hay cama, ¿no? La gente duerme en hamaca, así que hay hamaqueros por todos lados y puedes meter como a... Corres la sala y todo es cama, o sea, todas las hamacas y van hasta 2 por hamaca, o sea, el que llegue tiene donde dormir. Sí, no es que uno, ay, no, es que no te puedo hospedar porque no tengo cama, no, ahí cuelgan su hamaquita y ya, ¿no? Entonces, es bonito. Yo siempre digo a mi mamá, Dios, tú estás cosechando lo que tanto ya sembraste, ¿no? Entonces, Dios recompensa. Hay otro proverbio muy lindo que dice el 31:20 y se extiende, está hablando de la mujer virtuosa que extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado, ¿no? Esta mujer, pues, como lo narra ahí en proverbio, ¿no? Todo lo que hacía me impresiona, pero aún todo lo que hacía, aún extendía su mano al pobre, decía, alarga sus manos al necesitado. Dice, ¿qué hace la persona bienaventurada con los necesitados? Pues ayuda, ¿no? Extiende, está pendiente, ¿no? O sea, no solo tiene el conocimiento de que hay gente necesitada, sino que extiende su mano. Y eso también me habla de un como esfuerzo, ¿no? O hacer algo intencional, ¿no? No solo saber, sino hacer algo intencional, un esfuerzo de extender, dice, de alargar la mano al necesitado. Hay una versión de la Biblia hispanoamericana que dice tiende sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al indigente. ¿Y cuántas veces nos limitamos en ese sentido, no? Al menos yo sí soy muy escéptica a veces en ese sentido, de decir, ¿y realmente lo necesita o realmente es que está enfermo y no es el que anda ahí mintiendo, ¿no? Pero aquí hace mención del indigente en esta versión, ¿no? Y el Señor no solo dice, del al que te pobre. pida, dale. Al que te pida, dale. Al que te pida. No vas a cuestionar qué Sí. será o no será. Mi suegra es así, o sea, ella siempre trae moneditas cuando salimos al tianguis porque le gusta al indigente, al que le pide, ella le da, ¿no? Y pero es algo que tenemos aún que tal vez aprender, o al menos yo sí. Uy, sí, Siempre yo lo aprendo mucho de cuestiono. Tiago, por ejemplo. A él le encanta platicar con el que se acerca y luego Roxana está así con los pelos de punta y sube ese vidrio y dice uno, pero no le está haciendo nada, le está platicando, y no, pues uno como adulto pues sí tiene mucho temor y el juicio, sí. Obviamente el mundo pues también no ayuda. y dice, pues es que yo he visto que se arrebatan a los niños del carro, o sea, se los llevan. Cosas de esas, ¿no? Entonces sí es pedirle mucho a Dios realmente, pues sabiduría y misericordia, o sea, aprender de los niños esa misericordia, él no ve, nada más lo estoy saludando, mamá, nada más le estoy preguntando en qué trabaja, cosas así. Entonces luego sí vamos y me ha pasado varias veces que veo esa necesidad tan terrible, yo llevo mi colación y pues se las doy, porque pues sé que ya después estoy yo así como que, ay, tengo hambre, pero es enseñarles también a ellos y de ellos aprender, pues el dar una palabra de aliento, así sea, ¿no? O sea, a él le ha tocado inclusive hasta dar el dulce que tenía en la mano, se los da y dice uno, aprendamos. Alargar la mano, ¿no? Dice, ella, hablando de la mujer virtuosa, dice, ella encuentra tiempo para ayudar al menesteroso y comparte desinteresadamente con aquellos que son menos afortunados, ¿no? Dice,
Y el punto 5 dice, el que se burla de la miseria del pobre recibe castigo. Proverbios 17:5 dice, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor. Y el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo, ¿no? Tenemos que poner mucha atención, ¿no?, a este proverbio de, pues, no burlarnos, ¿no?, del pobre, porque afrentamos, dice, a Dios, que es su hacedor, ¿verdad? Y el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo, ¿no? Nos pasa una cosa a mí. Si vemos, cuando sabemos que pues, los gobernantes o las autoridades roban y roban, y si les pasa algo, mira, le pasó esto, ¿qué hacemos? Se lo merecen. Si le va mal, pues dices. Entonces, chácatelas, ¿cómo que? No. Ay, pero es que también no ayuda. Pues que roban. Pues sí, pero dice el Señor, es no que te rías. para mí es una piedra de tropiezo si yo veo a ese señor en la tele. O sea, así, si lo oigo, así de, quita eso, por favor, no quiero pecar. Sí, porque es que nuestro corazón responde así y dice el Señor, no te burles porque qué tal si no me gusta tu reacción, ¿verdad? O cuando está en un drama de que el malo es atado y acuchillado, qué bueno, no, porque, y digo, ni verlo, pero es que nuestra reacción es así. Es igual que con el indigente, o sea, tenemos un preconcepto de cosas que es donde Dios tiene que ser práctico en nuestras vidas, cambiando nuestra mentalidad. Porque obviamente vivimos en un mundo lleno de maldad, pero necesitamos cambiar esto desde el punto de vista bíblico. O sea, si queremos ser bíblicas, hay cosas que aún la sociedad nos empuja para tener estos preconceptos, y no preconceptos, o sea, podemos, como hemos visto, ¿no?, políticos y mucha gente que se enreda en cosas muy tremendas, pero la gracia de Dios está en nuestras vidas. ¿La merecemos? No. Ese santo, ni santo, pero la merece, tampoco la merece, pero tenemos que tener la misma compasión que Dios tiene con nosotros, es la que debemos de dar. Por ejemplo, con los indigentes, ¿no? Muchos dicen, no, te pide, pero es para irse a drogar. Pero si realmente lo que necesita es comida, pero yo prejuzgo. Cuando Dios me dice, dale. Y dale en fe, confiando de que primero Dios, ese peso, 2 pesos, 5 o 20 pesos que le estás dando va a servir para que se alimente o para que tenga un abrigo o para que no esté robando. Pero todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en fe y bíblicamente. Y eso nos va a ayudar a nosotras a cambiar conductas que humanamente son pecaminosas. Y es donde tenemos que aterrizar la Biblia al diario vivirla. Y es donde somos realmente seguidoras de Cristo, llevando una conducta de acuerdo a la que Cristo llevó. Y yo lo digo por mí, no porque tendemos así, pues las está pasando todo eso, pues que se lo merece, ¿no? Como es que todas caemos en eso. Yo lo merezco. Todas caemos en eso. Aquí en Tequisquiapan había un señor que se quedaba así sentado, se le asomaba por el pantalón una cánula con una bolsita supuestamente de orina. Y entonces obviamente pues uno pasa de ese pobre hombre, ¿no? Entonces pasé un día con mi hermano y le dice, oye, ¿qué tienes? El riñón, que dice mi hermano, eres un tramposo. Tú estás moviendo a que te dé la gente para no hacer nada, trabaja. Así se paró, corrió, nunca más lo vimos a ver. O sea, eso también dice uno, Dios mío, ayúdame a que yo pueda discernir la persona que verdaderamente yo le puedo ayudar, no a la que lo voy a sustentar sus consentirse. Exactamente. Y ese es un problema que la gente dice, ni caminan torcidos. Entonces empiezas a verlo, aunque uno no es médico, pero dices, no es cierto. Esta pierna no es para que ande así torcido, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que realmente
uno dice, Señor, ayúdame porque yo quiero ayudar, pero ayudar a quien verdaderamente lo necesita. Y no apoyarlo para que sea holgazano, para que pues nada más motive por decir a misericordia por una caridad. El sábado que fuimos mi esposo y yo a Urrera, antes de llegar para entrar al estacionamiento, ya ven que hay lugar para estacionarse, y ahí se quedó mi esposo afuera, y ahí estaba ese señor. Ajá. Y sí, toda la gente pasa y la verdad que sí, bueno, yo le di, y yo soy muy rara para dar, porque dije, ay, pobrecito, y vaya a recibir una infección, y todo eso venimos comentando mi esposo y yo, con tanto polvo y en la plena calle y todo. Ojalá. Pero yo creo que aún en esos, Sí. o sea, no es que no lo creo, ¿no? Que no debemos de tomarlo como que, ay, me estafó, no, realmente yo creo que eso también Dios lo puede usar en él, Claro. en esa persona, pues para remorderle la conciencia y dejar de hacer eso, ¿no? O sea, realmente sí, yo sí creo, yo sí era muy escéptica en dar al necesitado, pero realmente he entendido que la Biblia te lo manda, y bueno, realmente el que el Señor, pues engañe, etcétera, pues es asunto de él con el Señor, sí. Allá en San Juan se presta mucho para muchos casos de eso, y son gente de jóvenes todavía. Sí. Pero acuérdense que la palabra dice en el versículo pasado, dice que al que presta al pobre, a Jehová presta. Entonces, Exactamente. yo le doy a Dios y ya Dios sabrá qué hace con esa persona, porque si está engañando o no. Lo que mi esposo hace es que muchas veces si le piden para comer, le dice, ven, yo te compro. Yo tienes hambre, yo te compro un taco. Vamos, ¿Quieres comer? yo te invito. Yo eso sí. ¿No? Y ya si realmente tiene la necesidad, lo va a recibir. Si lo quería para otra cosa, pues le va a decir, no, muchas gracias, ¿no? Pero si hay necesidad. Sí, nos ha pasado. Que rechaza, que dice que no. Sí, yo de hecho, yo no soy dada a dar dinero, porque muchas veces es para droga o para alcohol. Entonces, yo lo que pienso que un bocado, comida, no se le niega a nadie. Entonces, yo prefiero no darle dinero, pero sí mejor comprarle o llevarle algo de alimento, porque pues bueno, y sí pasa que dicen, no, yo no quiero, yo quiero dinero. Sí, porque así lo dice. Sí, así lo dicen, ¿no? Yo quiero dinero. Y ahí es donde cuestiona uno, bueno, ¿para qué lo querías? ¿Para incentivar tu adicción? Arturo es bien raro, ¿no? Dice, mira, en vez de darle una monedita, acostumbremos a andar en el carro unas galletitas, dice. Si así te piden, dice, le dan una galletita porque no sabemos para qué quiere el dinero, porque ese siempre está juzgando, ¿no? ¿Para qué lo quiere? A lo mejor para vicio. Mejor una galletita la traes y se la das y ya. Pues sí, si realmente es una necesidad, pues hasta lo agradece. Si tiene hambre, pues se lo va a comer, dice. Y si esa fuerza dinero, pues... O tal vez no solo ver a los que piden en la calle y todo, sino a lo mejor conocemos a alguien que es necesitada y ahí podemos canalizar, ¿verdad? El otro pasaje dice, es mejor ser pobre honrado que una persona inmoral, ¿no? Dice el proverbio, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perverso y necio, ¿no? Dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Fatuo quiere decir engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar, ¿no? Dice, el contraste es en un pobre honesto y un fatuo, tal vez es rico, que tuerce la verdad. El pobre está muy por encima del fatuo, es mucho mejor, ¿no? Labios perversos porque habla falsamente. Y hay gente así, ¿no? O sea, aquí el proverbio nos anima, ¿no? A que es mejor ser pobre y honrado, así, tranquilo, ¿no? A lo mejor no tienes tantas cosas, pero estás tranquilo, ¿no? Y no como dice acá, el que engaña y se hace tal vez de riquezas o de cosas, ¿no?
Entonces, dice, es mejor, ¿no?, ser pobre, honrado. Sí, es que la clase pasada también vimos algo así de que el que camina en integridad, y busqué qué quiere decir integridad, y dice que es la apertura del espíritu del hombre que adquiere, eso es que adquiere al permitir que su herencia de pecado sea expuesta delante de Dios. O sea, es pobre y camina en integridad. O sea, esa integridad es lo que estábamos comentando ahorita. Yo voy a responder al Señor, no importa lo que yo esté viendo. Camina a cuentas con Él. Esa es la integridad, es algo que adquiere el hombre y que permite, dice, que permite el espíritu del hombre que adquiere para presentarse delante de Dios y que Él lo examine, que Él examine todo. Entonces yo lo voy a hacer y Él lo va a examinar. Claro, Dios, ¿no?, en integridad, y dice que es mejor, ¿no?, hablando de la pobreza y la riqueza, es mejor ser pobre y honrado que una persona inmoral, que adquiere riquezas por otros lados, ¿no?, por mentiras, por su actitud, por sus labios perversos, también dice acá, ¿no? Dice, el otro proverbio que vamos a ver, hablando del pobre, dice, el pobre es de pocos amigos, ¿no? Proverbios 19:7, a ver si alguien lo tiene, no lo busquen en otra versión. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, ¿no? Y dice, ¿por qué? Y yo puse aquí, porque tal vez necesita ayuda, o siempre necesita ayuda, y los hermanos pues se cansan. Yo tengo otra versión. Molesta. Dice al final que es lo que, bueno, todos los hermanos del pobre lo aborrecen. ¿Cuántos más sus amigos se alejarán de él? Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. O sea que no existen los amigos. Y yo puse acá, ¿no? Tal vez también son egoístas y no quieren, pues no queremos, me incluyo, tal vez compartir, ¿no? Pero aquí entra lo que el proverbio anterior, ¿no?, que ahí compartían así. La verdad que tenemos que agarrar lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Si Dios nos está dando aquí un principio de ayudar, de dar, de extender la mano, ya pues Dios va a juzgar, ¿no?, al que obre injustamente, ¿no? O no íntegramente, ¿no? Y dice, ¿qué hacen sus amigos con el pobre? Pues se alejan de él, dice, yo puse acá, ¿no? Puede haber excepciones, ¿no? Y nosotros tenemos que ser esas excepciones. En Cristo, cuando le conocemos, aprendemos a amar, ¿no? O sea, no como proverbio que dice, pues hasta los hermanos se van, ¿no? Y los amigos, o sea, ni se alejan. Pero nosotros podemos ser esas excepciones, ¿no? De amar genuinamente, pues al pobre y ayudar, ¿no? Dice, a menudo los familiares del pobre lo abandonan y sus amigos le dan la espalda. Él les llama pidiéndoles ayuda y simpatía, pero aún así ellos se alejan de él. La pobreza puede afectar la amistad. Aún parientes cercanos a veces se encuentran que es demasiado el costo de mantener estas relaciones, ¿no? Yo ahí en Bernal había una familia, les predicamos el Evangelio, y una familia muy pobre, quedaron huérfanas las hermanas, pero tuvieron muchos hijitos, y ella siempre pasaba por la casa, ya nos conocía, a Selva, a mí, a otros que vivíamos en el pueblo, y siempre iban pidiendo dinero, entonces le damos trabajo, si quieren venir a limpiar la casa, ya le pagábamos, algunas veces cuando se podía, pero después como que pues ya nos agarraron y cualquier cosa iban a pedir, o hasta el campamento iban a pedir y todo, ¿no? Y los esposos sí eran como borrachos y eso, ¿no? Entonces llegó un día que yo sí, pues le agarré y platicamos, le digo, mira, cuando tú necesites, yo te puedo compartir despensa. Cuando tú tengas una necesidad de comida, o sea, yo te puedo dar despensa, arroz, pues lo que tengo, pero dinero, pues no.
¿no? Entonces ahí como que pusimos un límite, porque si era como que como que uno no se niega, entonces pero sí le dábamos despensa. Y hace poco la volví a ver, ya vive muy lejos, y ahí la pude saludar, ¿no? Pero sí, como que uno puede también tener discernimiento del Señor, ¿no? Pero sin embargo uno tiene que hacer lo que el principio dice aquí en la palabra. Dar. Ajá, dar, extender la mano. Es mejor, dice, ser pobre honrado que ser una persona mentirosa, sin duda, ¿no? Proverbios 19:22, ¿alguien lo tiene? Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso. Sin duda, ¿no? O sea, es mejor no conseguir riquezas de otra manera, que no sea en verdad, y dice que es mejor, ¿no? Ser una persona honrada, ser pobre honrado, dice, que una persona mentirosa, ¿no? Dice, el contentamiento es a los hombres hacer misericordia, dice, creo que es la Reina Valera, ¿verdad? Pero mejor es el pobre que el mentiroso. La misericordia, dice, es la cualidad que hace uno sea querido para los demás, hace que los demás le deseen como amigo. El pobre que no tiene nada que ofrecer más que simpatía es mejor que el rico que promete ayuda pero que nunca la da, ¿no? Hablando dice que es mentiroso el que promete y no da, ¿no? Dice Apocalipsis que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y para mí, el segundo pecado es la mentira. El primero, la desobediencia. Adán y Eva. Fue la desobediencia el primer pecado. Después la mentira. La mentira. ¿Y dónde está? Pues está aquí, huyendo de ti casi. O sea que es un pecado. Aparentemente la mentira es cualquier cosa y la verdad es que es tremendo. Sí, como tal vez dice aquí, un poco aplicando, ¿no? Sí. De que pues tal vez el rico promete ayuda pero nunca la da, hablando de que mejor es el pobre que el mentiroso. Ahí dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, ¿no? O sea, ese debe ser también nuestro gozo, ¿no? Muchas veces, a mí sí me causa gozo, ¿no? Cuando uno extiende misericordia, pero aquí está la otra parte también, ¿no? Pero mejor es el pobre que el mentiroso, refiriéndose tal vez a esto de prometer y pues nunca lo da. O muchas veces, a mí me pasa que muchas veces Dios pone en mi corazón hacer cosas, las buenas intenciones, pero pasa el tiempo y uno nunca las logra, ¿no? Tal vez no solo también dar al pobre, sino también compartir el evangelio, ¿no? O tal vez acompañar a alguien, o orar con alguien, y nos quedamos con las buenas intenciones. No sé si les ha pasado, pero nunca a veces logra uno hacer las cosas que uno desea, ¿no? Por muchas cosas. Entonces es pues proponernos, ¿no? Ya en toda la lección, aquí vamos a parar, vamos a verla, después vamos a la parte 2, pero yo quiero que podamos compartir ahorita para cerrar y orar algo que podemos hacer práctico, ¿no? De aquí a 15 días. O sea, a lo mejor si no lo quieres compartir, yo lo pongo en tu corazón, pero sí, de todos los proverbios que hemos visto, algo que Dios haya hablado a tu corazón directamente, que digas, aquí, como que sí quiero poner en práctica este principio, ¿no? O Dios me está hablando en esta manera específica, ¿no? En estos principios que hemos visto. Que cada una pueda pensar en algo, o a quién le vas a extender tu mano, ¿no?
son muchos principios que hemos visto. De quién no me voy a burlar, ¿no? Del pobre o de alguien, no sé. Hay muchos principios que hemos visto de Proverbios, cómo tratar a los pobres y también tener misericordia también de los ricos, ¿no? Compadecernos también. Entonces, que Dios nos dé no solo intención, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Porque a veces nos llenamos de conocimiento, pero ahí se queda, en la buena intención. Ah, sí, está bonito esto, ¿no? Ahí está bien, tal vez algún día lo voy a hacer. Pero que Dios ponga en tu corazón algo práctico, de aquí a 15 días y podamos compartir entre 15 días qué pudimos lograr, ¿no? Con lo que Dios nos ha mostrado esta mañana. ¿Puedes orar? Señor, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de disfrutar un nuevo día, Señor, y qué mejor escuchando tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que brindas a nuestra hermana para poder compartir y a través de ella hablar a cada uno de nosotros, Señor. Y pon en nuestro corazón, Padre Santo, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, porque cuántas veces las cotidianidades de la vida nos hacen olvidar lo que tenemos en tus principios, Señor, y hacer a un lado tus mandamientos, Señor, tus ordenanzas. Ayúdanos a recordar y tener bien arraigado en nuestro corazón todo lo que tú nos pides, Señor, y danos humildad para poder hacerlo, sabiendo que en todo es para agradarte a ti, Señor, que es nuestro objetivo y nuestra meta, agradarte a ti, Señor, solo a ti. Te damos las gracias por todo lo que nos brinda, Señor, y que podamos compartirlo de manera desinteresada con quien tú así lo dispongas, Señor, que no sea nuestro juicio el que esté antes, Señor, que lo que es tu voluntad. Te pedimos que a cada una nos lleves con bien a nuestra casa, Señor, a nuestro destino, Señor, y que tú nos guíes en este día, Señor, que podamos ser de enseñanza también para los nuestros. Guíanos y cuídanos, Padre Santo, y las hermanas que tienen que agarrar camino, también llévalas con bien, a todas llévanos con bien, y en todo el día, Señor, meditemos en tu palabra. Sea exaltado tu santo nombre, en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.